Esta semana el Senado aprobó de forma unánime el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Iniciativa que se espera sea ley durante los próximos días. ¿Cómo será este proceso? Se lo preguntamos a Julio Contreras, abogado laboral y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista, por supuesto, para dilucidar distintas informaciones respecto a este proyecto. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, buenas tardes a ti y a todos los que nos ven. Encantado de poder aportar en algo a esta nueva reforma, ¿no? Obvio que será un aporte porque tenemos varias dudas. Bueno, primero que todo aclarar que esto todavía no es ley. ¿Qué es lo que falta, abogado, para que esto ya sea ley? ¿Qué pasos legislativos están pendientes todavía? Y una vez que sea ley, ¿qué tan rápido se va a implementar? ¿Hay una gradualidad también asociada a este proyecto de ley? Sí, efectivamente, quedan algunos pasos particularmente. Esto ya recientemente fue aprobado por el Senado y aún resta que pase por la Cámara de Diputados para su aprobación. Lo más lógico, aquí nadie espera que tenga un resultado distinto que no sea el de aprobarlo, justamente. Y respecto de su aplicabilidad, eso sí, si bien el gobierno, su intención es este proyecto de ley poder publicarlo particularmente de aquí al 1 de mayo, ojalá para el Día del Trabajador, ¿no? Pero la aplicabilidad concreta, su entrada en vigencia, es una vigencia bastante diferida, la verdad, por cuanto no se aplicaría inmediatamente. De hecho, la vigencia tiene que ver con una aplicación, como ya te decía, diferida hasta en 5 años de la disminución de la jornada de las 45 a las 40. ¿Qué iría particularmente desde una progresión de 1 hora dentro del próximo año calendario, para que dentro de los próximos 3 años se disminuya hasta 3 horas totales, digamos, entre el primer año y el tercero, para que las restantes 2 horas para estas 5, ¿no? Sea de aquí a un periodo de 5 años máximo, que es la obligación en que los empleadores tendrían el plazo máximo para reducir la jornada con sus trabajadores a este mínimo. Esta iniciativa, abogado, integra a distintos rubros, a distintos sectores productivos. ¿Hay algunos que quedan fuera de esta ley? Por ejemplo, los empleados públicos, ¿qué pasa con ellos? O quienes están bajo el régimen de la ley 22, si no me equivoco, ¿no? Del artículo 22. Del artículo 22. Sí, efectivamente. Hay aquí algunos sectores, si bien la idea de este proyecto de ley es abarcar a la mayor cantidad de trabajadores posibles, ¿no? Del sector privado particularmente y también del público, más los del sector público, a ellos no les resultaría aplicable aún, por cuanto existen algunas cuestiones pendientes, no solamente por la ley, sino que también algunas que quedaron a propósito del proyecto de reforma tributaria, que también ahí será un tema que tendrán que discutir respecto de dónde emanarán los fondos para compensar esta disminución respecto al sector público. Pero respecto al sector privado también hay claramente algunos trabajadores que no van a verse afectados por esta o beneficiados. O beneficiados, ¿no? Digamos, no van a alterar su jornada particularmente, que son básicamente, por ejemplo, trabajadores que están sujetos al artículo 22, algunos de los trabajadores, porque si bien el artículo 22 del Código del Trabajo es el que establece en su inciso primero la jornada laboral, ¿no? De 45 horas, que es a la que se va a reducir a 40, pero el inciso segundo del artículo 22 establece una enumeración taxativa de trabajadores que se encontrarían excluidos de la obligación estarían exentos de la obligación de marcaje, que no estarían sujetos a esta jornada laboral, ¿no? Y por lo tanto, de ellos, a quienes no les afectaría serían, por ejemplo, trabajadores que tienen algún vínculo gerencial, aquellos que tienen facultades de disposición, de administración al interior de la empresa, como también algunos trabajadores, como te decía, los de jornada parcial, tal vez los más complicados por cuanto no les va a afectar son una gran cantidad de trabajadores a quienes hoy día están sujetos a jornada parcial, ¿no? Que son trabajadores del retail también. Tampoco les afectaría, por ejemplo, a aquellos trabajadores que, de acuerdo al artículo 22, están con alguna situación de exención
de control horario porque no están sujetos a ninguna fiscalización superior inmediata. Claro. También es otro tipo de trabajadores a quienes no le aplicaría esta norma. Claro. Para ejemplificarlo, los trabajadores de los medios de comunicación, por ejemplo, que no marcamos en algunos casos y estaríamos exentos de esta ley. Se va a reconocer la posibilidad de tener jornadas de 4 días de trabajo y 3 de descanso. ¿Cómo operaría esto en la práctica, abogado? Mira, efectivamente esta es otra modificación bastante interesante que afecta al mundo laboral, por cuanto tal vez sea conveniente hacer una explicación previa, ¿no? La Claro. jornada laboral, el Código del Trabajo, si bien la establece 45 horas semanales, esta tiene que distribuirse de ciertas formas, en no menos de 5 ni más de 6 días a la semana, no más de 10 horas diarias, pero es esta segunda regla, esta de no menos de 5 ni más de 6, es la que también se vería afectada porque ahora perfectamente podría establecerse con ciertas condiciones, bajo ciertos supuestos, una disminución de la condición de esta jornada hasta los 4 días. Claro, que se puede repartir estas horas, pero en una menor cantidad de jornadas finalmente. Se puede distribuir, claro, se puede distribuir hasta en 4 días. Ahora, que esto sería una excepción a esta regla general. Ahora, esto ya se había conseguido hace algunos años antes, cuando los trabajadores, particularmente los sindicatos, podían establecer pactos de adaptabilidad laboral para reducir la jornada a 4 días. En esa misma línea está esta modificación. Hay una modificación que tiene que ver también con el ingreso diferido, en qué consiste y cómo se puede llevar a cabo en la práctica, porque muchas veces conocemos el contenido de un proyecto de ley, de una iniciativa legal, pero luego tenemos muchas dudas en torno a cómo se va a implementar esto una vez que ya se aprueba. Claro, como te decía hace un momento, en cuanto a la aplicación diferida, si bien aún no es ley, esto podría eventualmente cambiar, pero lo más probable es que esto se mantenga, porque hay un acuerdo bastante transversal en esto, un acuerdo político transversal para mantener estas consideraciones, que dice relación con el tiempo dentro del cual las 45 horas van a llegar a ser 40 respecto de algún trabajador. Como te decía hace un rato. Esto tiene esta aplicación diferida porque desde que la ley se publique, probablemente en primeros días de mayo eventualmente, desde ahí, dentro del primer año, los empleadores estarían obligados a tener que rebajar la primera hora, una hora de esa. Pero, abogado, yo no hablaba de la gradualidad en la implementación, sino que de este tema del ingreso diferido. Se lo pongo en un ejemplo que incluso la Subsecretaría del Trabajo, a través de sus redes sociales, ha publicado en sus redes, que dice: Daniel trabaja en una oficina en la que el horario de ingreso es a las 8 horas, pero el jardín de su hija Martina abre a las 8:30. Daniel, tras acuerdo con la madre de su hija y por elección de ella, hace uso del ingreso diferenciado. O sea, además, parte de las 40 horas estaría este ingreso diferenciado al trabajo. Y llega a la oficina a las 9 horas. Ese es el ejemplo, digamos, que publican en la Subsecretaría del Trabajo. Perfecto. Lo que ocurre es que aquí también la adaptabilidad de esta jornada va a estar sujeta necesariamente a ciertos pactos con los empleadores, ¿eh? Tal vez esto tiene incluso una respuesta un poco más amplia, fíjate, claro, porque efectivamente hoy en día ya no va a bastar solamente con una reducción de la jornada en horas, sino que esa jornada se tiene que establecer entre acuerdos entre empleador y trabajador. Incluso existen posibilidades en los cuales puede existir compensación, no solamente esta hora diferida de entradas en un horario distinto, en la medida que hayan los acuerdos con el empleador, sino que también incluso existe una posibilidad de compensar horas, por ejemplo, donde claro, ciertos días de feriado podrían compensarse con sujeción a un trabajo adicional. De hecho, es más, la ley permitiría en principio la posibilidad de que un trabajador en una semana podría incluso llegar a trabajar 52 horas en vez de 40, para efectos de compensar en el futuro esta diferencia de exceso de horas para poder, insisto, compensarlas o verse beneficiado trabajando menos en otra semana dentro del mes. Eso aquí es un poco, tal vez,
hay unos factores más técnicos de su aplicación, pero en definitiva lo importante de esto, para que todos nos puedan comprender de mejor manera, es que esto va a requerir necesariamente no solamente una disposición de trabajadores y de empleadores para poder establecer las formas en que van a producir esta disminución de jornada, sino que también necesariamente esto implica en las distintas empresas la generación de nuevas políticas de distribución de jornada. Porque ahí es donde va a estar probablemente el gran problema o la gran desafío. El gran desafío, mejor esa expresión, el gran desafío en la que se van a encontrar particularmente las pymes en nuestro país. Claro. Las pequeñas y medianas empresas, que son a quienes más les pueda afectar esta situación, claro, donde van a estar, por ejemplo, bastante dificultados para la contratación de más personal. Por lo tanto, van a tener que hacer ahí un gran esfuerzo para poder establecer esa adecuación horaria para los efectos productivos, sobre todo en el retail, que están sujetos a más horas de atención, por ejemplo en los malls, qué sé yo. Claro. Es ahí donde esta norma va a tener una atención bastante alta, porque hoy día, de hecho, también somos testigos de muchas empresas, grandes empresas, que han ido acomodándose muy fácilmente a esta reducción de jornada, porque para ellos resulta tal vez más, no sé si simplex la expresión también, pero resulta más fácil poder establecer estas disminuciones. Claro. No así para estas pequeñas empresas o empresas que tienen pocos trabajadores y que deben readecuar de una forma bastante eficiente esta jornada. Claro, afortunadamente, bueno, el plan también incluye un apoyo a la pequeña y mediana empresa para que si esta ley pasa este último trámite que tiene en la Cámara de Diputados y Diputadas, pueda implementarse de una manera menos traumática para todos, ¿no? Así es. Abogado, muchísimas gracias. Y sobre todo, y perdona si me permites una sola palabra, porque aquí eso traumático, creo que, si me permites, dentro de la academia, aquí lo importante es reconocer que lo importante no es una mera rebaja horaria, sino que lo importante es mantener siempre esas condiciones de dignidad dentro del trabajo, donde justamente la reducción es un tema, pero mucho más importante es cómo generamos las condiciones de dignidad y de eficiencia productiva, dignidad para el trabajador y de eficiencia productiva para el empleador, dentro de este nuevo paradigma de jornada. Así es. Muchísimas gracias, abogado, por dilucidar bastantes dudas que teníamos respecto a este proyecto de ley que ya está a punto de convertirse en ley. Perfecto, gracias a ustedes. Chao, buenas tardes.